Hola, bienvenidos a nuestro canal Cuando las Piedras Hablan. Un canal que hemos abierto para charlar de arquitectura con aquellas personas que les interese el tema de arquitectura. Principalmente alumnos, arquitectos y personajes que estén participando dentro del quehacer de proyectar en arquitectura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos nosotros los arquitectos, que son los aspectos causales del programa arquitectónico. O sea, aquellos aspectos que son la causa de hacer un programa arquitectónico. Vamos a tratar de reflexionar sobre este muy importante tema y sobre los aspectos que se deben considerar para realizarlo. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y mantener esta comunicación que tenemos entre ustedes, nuestros suscriptores, y nosotros. Entonces, vamos a mantener abierto este canal para que ustedes puedan participar. Empezaremos diciendo que el programa arquitectónico posee una muy importante significación para el arquitecto. O sea, significa mucho para el arquitecto. ¿Por qué? Porque es la base de lo que será el proyecto arquitectónico. Generalmente en la academia siempre desarrollamos una lista de espacios funcionales que deberá contener el edificio como si fuera una carta de menú de cualquier restaurante, de cualquier fonda. Pero no se considera que el programa arquitectónico es el germen de la realización del proyecto y que el edificio no solo es una lista de espacios, sino tiene una serie de condicionantes y demandas que hay que satisfacer. Por lo anterior, esta charla tiene la finalidad de reflexionar sobre este muy importante tema y principalmente sobre aquellos aspectos, ¿sí?, que se deben considerar para realizarlo, para realizar un programa arquitectónico, ¿sí?, tanto por parte de los arquitectos, pero es mucho más importante que los estudiantes de arquitectura reflexionen, porque ellos van a ser los futuros arquitectos y de ellos va a depender la futura imagen de la ciudad, ¿sí? Por lo tanto, vamos a iniciar diciendo que es muy importante considerar que el edificio que se va a proyectar va a ser un objeto creado en un momento histórico específico. No se les olvide, ¿sí? Vamos a crear un edificio en un momento, en el de mañana, y en una ubicación determinada, en la Ciudad de México, en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, en Monterrey, en Guadalajara, ¿sí?, que tiene condiciones determinadas. Y ese edificio va a tener una función definida, de la cual se van a servir los sujetos que la van a habitar, que la van a usar, o en su defecto que la van a observar. Y por lo tanto es necesario considerar todos aquellos elementos que se circunscriben al problema del edificio, o sea, al contexto, a su entorno. Entonces, lo primero que hay que recordar es que la arquitectura es una ciencia al servicio de la habitabilidad y comodidad de los sujetos de una sociedad. Y también constituye una disciplina técnica cuyas aplicaciones deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de la misma sociedad. Por lo tanto, esta circunstancia exige al arquitecto un trabajo de investigación muy preciso en función del tipo y características de ese edificio o esos edificios que se van a diseñar y a construir. Entonces, en este caso,
nos enfocaremos a aclarar cuáles son los aspectos a considerar para estructurar un programa arquitectónico que les permita una adecuada habitabilidad espacial a los sujetos que lo demandan. ¿En relación a qué? A las condiciones locales del momento, ¿sí?, y de la función del edificio. Uno de los problemas más frecuentes con los que se enfrenta el arquitecto en la realidad y el estudiante en la academia es el acto de resolver cualquier tipo de edificios, en cualquier lugar, ¿sí?, con una propuesta espacial y formal adecuada. Por lo tanto, es necesario reconocer cuáles son los aspectos esenciales para definir el programa arquitectónico, ¿sí?, de cada uno de estos edificios, porque no es lo mismo un hospital que una escuela o que un conservatorio. Entonces, de esta forma nos vamos a enfocar a definir cuáles son las determinantes programáticas que definen un programa arquitectónico. Lo primero es preguntar qué sabemos sobre el edificio que se va a proyectar. Si es un hospital, ¿qué sabemos de un hospital? Si es una escuela, ¿qué sabemos de esa escuela? ¿Qué tipo de escuela? ¿Qué nivel de escuela? ¿Sí? Si es un conservatorio, un centro cultural. Entonces, todas esas preguntas tenemos que contestárnoslas. ¿Qué sabemos de eso? ¿Sí? Y por esa razón debemos llevar a cabo una caracterización del problema, en el cual nosotros nos enfocaremos a reflexionar sobre lo que sabemos y lo que debemos saber, o sea, lo que no sabemos, lo que ignoramos. Ante esta situación, antes de considerar la creación de un programa, primero debemos hacernos las siguientes preguntas y al mismo tiempo responderlas y comprenderlas. ¿Cuál es la primera pregunta? Creo que ya la hemos repetido muchas veces. Lo primero que tenemos que preguntarnos los arquitectos antes de iniciar siquiera una propuesta de programa es: ¿qué tipo de edificio voy a hacer? ¿Qué tipo de escuela? ¿Qué tipo de hospital? ¿Qué tipo de oficinas? ¿Sí? O sea, ¿qué tipo y qué función? Y luego decir, bueno, ¿y por qué lo voy a hacer? O sea, ¿cuáles son las razones que tengo para hacerlo? Entonces, todos estos dos factores van a ser básicos para nosotros entender qué sabemos del edificio y qué sabemos de las razones de hacer ese edificio. Además, en función o en relación a la función que va a desempeñar el edificio, tenemos que saber la tercera pregunta: ¿para qué va a servir? O sea, ¿cuál es la finalidad nuestra de hacer ese edificio? Anexo a ello, pues tenemos que saber dónde se va a ubicar. ¿Por qué? Porque la ubicación es importante. La ubicación es el lugar. Nosotros podemos cambiar el objeto a nuestro gusto, ¿sí?, pero el lugar no lo podemos cambiar. Entonces tenemos que entender qué es lo que va a pasar en ese lugar e investigar las condiciones del lugar. ¿Lo sabemos? ¿Sabemos qué condiciones tiene el lugar? Además, ¿para quién lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Qué tipo? No sé, qué demandas tiene cada uno de ellos, etcétera. Cuando hacemos una oficina, no sabemos cuánta gente va a entrar allí y cada uno de ellos es un mundo diferente. Entonces, vamos a tener que entender el trabajo de la gente que va a estar allí, de su función y de sus requerimientos, así como sus necesidades. Una vez que tengamos este esquema bien definido, vamos a permitirnos preguntarnos: ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se construye? Entonces, esta circunstancia me va a llevar a preguntarme: ¿con qué se va a hacer? ¿Qué tipo de materiales?
qué tipo de acabados, qué tipo de color, o sea, todos esos elementos que van a ser básicos a la hora de diseñar. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? ¿Cuándo se va a hacer? Tenemos que programarlo para saber cuánto tiempo tenemos para proyectar, diseñar, investigar. ¿Cuándo tenemos que entregar? ¿Sí? La propuesta al cliente o a la institución. Y lo más importante, que es lo primero que nos pregunta el cliente, ¿cuánto va a costar? ¿Ustedes saben cuánto cuesta una escuela, un hospital, un aeropuerto? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de investigaciones para tener conciencia de lo que voy a hacer, de lo que es el objeto arquitectónico que voy a desarrollar. Entonces, para poder contestar todas estas interrogantes, es necesario primero llevar a cabo una investigación minuciosa de la naturaleza y esencia del edificio. ¿Sí? Una vez que tengamos aprendidas, atrapadas todas estas características, vamos a conocer todas las determinantes causales que van a condicionar al programa arquitectónico. O sea, todos aquellos elementos que van a participar para que yo pueda desarrollar un programa arquitectónico. O sea, ya ven ustedes que no es nada más hacer una lista de los espacios. ¿Sí? Como si fueran ustedes al restaurante y dijeran, oiga, ¿cuál es la lista de alimentos que tienen aquí? ¿Cuál es el menú? O vamos al cine, ¿qué películas va a haber? ¿O qué nos vamos a encontrar? Entonces, el objeto arquitectónico es muy importante y el programa, que es el punto de partida, pues lo es igual o mejor o mayor, mejor dicho, ¿sí?, que el desarrollo del proyecto. Porque haciendo el programa ya tenemos hecho la mitad del proyecto. Entonces, empezaré diciendo que existen 3 condicionantes básicas para la estructuración del programa. La primera y determinante será el lugar. ¿Sí? Tengo que hacer una investigación del contexto, de todo el entorno que rodea al lugar donde voy a construir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a imponer sus condiciones definiendo el tipo de edificio que hay que hacer. Se debe conocer la estructura climática. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente trabajando, viviendo, habitando ese espacio durante todo el año y durante todos los cambios climáticos, en invierno, en verano, en primavera, en otoño, cuando hace frío, cuando hace calor. Entonces, todos esos factores primeramente tenemos que investigarlos. ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuándo llueve? Etcétera. Segundo punto, tenemos que entender las condiciones geográficas del lugar. ¿Sí? ¿El lugar es plano? ¿Qué tipo de terreno es? ¿Cuál es su resistencia? Tenemos, diferencias, accidentes topográficos, etcétera. Entonces, tenemos que entender el terreno, el lugar, las condiciones geográficas y topográficas del sitio, porque ahí va a estar asentado nuestro edificio. Y ahí de ahí va a depender la cimentación, la estructura, el tipo de materiales, etcétera. Entonces, fíjense cómo es bien importante para hacer nuestro programa general arquitectónico el entender los aspectos climáticos del contexto como los aspectos geográficos. Pero también es importante, y muy importante, conocer todas las normas y reglamentos urbanos del lugar. ¿Por qué? Porque ahí va a ser los permisos y las restricciones para poder hacerlo. El uso del suelo, la ley de desarrollo urbano, el reglamento de construcciones, etcétera. Entonces, hay que investigar todos esos factores también, todos los factores urbanos que van a incidir en mi proyecto. Tenemos servicios, hay agua, hay energía eléctrica, ¿sí? ¿A qué profundidad están los ductos
de desalojo de aguas negras, y eso va a implicar el desarrollo de todas nuestras instalaciones. Y por último, tenemos que analizar las características sociales de la zona, las características económicas, las características políticas, las características religiosas, las costumbres, etcétera, todo lo que rodea a nuestro contexto social. Eso es muy importante en primer término. Esta es la primera fase de nuestra investigación. En un segundo lugar, debemos entender a nuestro sujeto, a nuestro cliente, a nuestro habitador, desde el punto de vista físico. Él va a tener unas condiciones físicas que me van a impulsar a saber las dimensiones que le tengo que dar. ¿Qué espacio debo darle a una persona que está todo el día sentada detrás de un escritorio, ¿sí?, atendiendo gente? ¿Cuánto espacio le doy a esa gente que va a esperar a que la atiendan? ¿Cuánto espacio le doy a una caja donde van a cobrar o donde van a pagar? ¿Cuánto espacio doy a cada uno de los espacios? Si es un hospital, ¿qué espacio requiere un quirófano? ¿Qué espacio requiere una central de enfermeras? ¿Sí? Entonces, todos estos elementos tengo que entenderlos en función de quién, del usuario. ¿Cuántos usuarios? ¿Qué tipo? ¿De qué tamaño? ¿Son personas grandes? ¿Son mayores? ¿Son niños? O sea, estos factores van a incidir directamente en nuestro proyecto. Entonces, vamos a buscar desde el punto de vista físico del habitador cuáles son las condiciones de requerimiento que nos está planteando. Las características sociales, de relación, cómo se van a relacionar dentro de esos espacios. Van a estar aislados, van a estar en grupo, van a ser... O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Además del aspecto físico, tenemos que considerar también el aspecto psicológico de nuestro demandante. O sea, cómo piensa, qué le gusta, ¿sí?, cuáles son sus miedos. No le vamos a dar a una persona que tiene miedo a las alturas una fachada de cristal en el penthouse, ¿sí?, de piso a techo en el penthouse. Entonces, vamos a tener exactamente esta investigación para tener la seguridad de que le vamos a dar exactamente lo que necesita el habitador. Además, ya tenemos los aspectos climáticos, ya tenemos los aspectos físicos del sujeto, físicos y contextuales, ya tenemos todos aquellos aspectos sociales, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos saber? Ya sabemos las demandas y las condicionantes. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Pues necesitamos saber el edificio, cuáles son las características, ¿sí?, principales del edificio, cómo es, cómo funciona, cuáles son sus elementos, qué relación tienen, cuáles son sus características funcionales, sus características físicas, el color, etcétera. Todas las condiciones que guarda el edificio, las formas, la función, las estructuras, la construcción, todos los implementos, las instalaciones, etcétera. Entonces, para eso tenemos que llevar a cabo una investigación en edificios similares. Entonces, todas esas características formales, técnicas y constructivas que van a responder a las condicionantes contextuales y a las demandas sociales. Bien, posteriormente, en los próximos videos, vamos a desarrollar una definición de cada una de estas determinantes causales. ¿Cómo las investigamos y para qué nos va a servir? ¿Sí? ¿Para qué analizamos el clima? ¿Para qué analizamos la temperatura? ¿O para qué analizamos las normas y reglamentos urbanos del lugar? Entonces, vamos a hacer en próximos videos precisamente la definición de cada una de las determinantes causales y vamos a desarrollar su estructura programática. Bueno, espero que esta orientación les sirva y les permita
entender y concientizar claramente lo que un estudiante, un arquitecto, necesita saber para hacer su programa general de un proyecto. Bien, nos vemos en el próximo video, cuando las piedras hablan. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y mantener abierto el canal para podernos comunicar